Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos cómo usar correctamente forget, el verbo forget, si es correcto utilizar después del verbo forget gerundio o el verbo en su forma infinitiva, ¿sí? Estamos viendo en esta clase cómo utilizar el gerundio de la forma correcta, ¿sí? Entonces vamos a verlo con el verbo forget. Entonces, ¿qué es correcto? Después del verbo forget, utilizar la preposición, la preposición to, y después de esto el verbo en su forma infinitiva, o utilizar el verbo forget y seguido el verbo que viene a continuación con gerundio. ¿Qué es lo correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a indicar en este caso que ambas opciones serían correctas, ¿sí? Pero implica también qué es lo que queremos expresar para poder indicar, para poder decir que forget puedo utilizarlo con el verbo en su forma infinitiva, que es correcto, y que el verbo forget puedo utilizarlo con gerundio, ¿sí? El verbo que viene con gerundio, que también puede ser correcto, siempre y cuando dependiendo de lo que yo quiero expresar, ¿sí? Entonces, para entenderlo mejor, vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a hacer un primer ejemplo con el verbo forget más el verbo en su forma infinitiva, ¿sí? Entonces, vamos a indicar, por ejemplo, esta oración. I forgot to, y aquí vamos a poner el verbo en su forma infinitiva. To call the doctor. I forgot to call the doctor. ¿Sí? Ahora, cuando yo uso este to más el verbo en su forma infinitiva, es cuando yo quiero expresar, quiero indicar una acción, ¿sí? Que no he realizado, algo que yo me haya olvidado, ¿sí? Y que simplemente que yo haya olvidado de hacer, que simplemente no lo hice, nunca lo hice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dijo, ¿no? I forgot to call the doctor, ¿no? Porque quiero indicar que olvidé realizar esta acción de llamar al doctor. Nunca lo llamé, ¿sí? Olvidé llamarlo. Otro ejemplo. Vamos a cambiar el pronombre. The kids forgot to, aquí el verbo de forma infinitiva. The kids forgot to turn off. The kids forgot to turn off the lights. ¿Sí? Os indico. ¿No? De repente les indiqué a mis niños que apagaran la luz y ellos no lo hicieron, olvidaron hacer esta acción. The kids forgot to turn off the lights. The kids forgot to turn off the lights. ¿Sí? Entonces, utilizar el verbo forget con el verbo de forma infinitiva es correcto cuando indicamos alguna acción que olvidamos hacer, que nunca la hicimos, ¿sí? Se pasó esa oportunidad, no hicimos tal cosa. Ahora, cuando utilizamos forget más gerundio, ¿cuándo es correcto? Cuando es un recuerdo, ¿sí? Cuando es un recuerdo, una memoria que tenemos. Por ejemplo, I'll never forget, y aquí viene, ¿no? El verbo watch con el respectivo gerundio que hemos indicado en videos anteriores, que el gerundio se forma, ¿no? Con la terminación ing del verbo, tal cual hemos aprendido en el presente continuo o presente progresivo, ¿sí? Cómo agregar la ing a los verbos es lo mismo, las mismas reglas que el gerundio cumple, con la diferencia, dijimos, que
esto no es presente continuo, sino es gerundio, gerund, ¿sí? Entonces, el gerundio no va a tener siempre esta interpretación en español o la terminación ando en. Por lo general, va a ser solo la interpretación con el verbo en su forma base, ¿no? Por ejemplo, tengo watch. Cuando es presente continuo y yo le agrego ing, digo mirando, ¿verdad? Mirando, ando en, la terminación ando en. Pero cuando es gerundio ya no va a tener esa terminación, ando en, solo es mirar. ¿Sí? Entonces continuamos. El ejemplo, I'll never forget watching, ¿ve? Forget más gerundio. I'll never forget watching Titanic. Esta es una película, ¿no? Entonces, es una película, algo que quedó grabado en mi memoria, ¿sí? Por eso hablamos de forget más gerundio, igual es memories, ¿no? Porque dice, I'll never forget watching Titanic. Entonces, es algo que, una película que me impresionó mucho, que me encantó, y digo, ¿no? Que nunca me olvidaré, ¿no? Nunca me olvidaré de haber visto o de haber, ¿no? En este caso de haber visto esta película, ¿sí? I'll never forget watching Titanic. Otro ejemplo, I'll never forget, ¿sí? I'll never forget traveling, ¿sí? Tengo el verbo travel más gerundio, ing, traveling. I'll never forget traveling to Cusco, ¿no? Que no olvidaré este lugar al que viajé y que no me gustó mucho. Entonces, I'll never forget traveling to Cusco. ¿Sí? Entonces, utilizar gerundio o el verbo en forma infinitiva con el verbo forget es correcto, ambas, siempre y cuando forget más el verbo en forma infinitiva, siempre y cuando mencionemos una acción que no realizamos, algo que no llegamos a hacer, ¿sí? Y cuando es una forget, el verbo forget con gerundio, es correcto también, siempre y cuando implique una memoria, ¿sí? Un recuerdo que tenga. Bien, a lo que haya quedado en mis recuerdos, en mis memorias. Bien, sería todo en todo caso acerca del verbo forget más el verbo en su forma infinitiva o forget con gerundio. Bueno chicos, si les gustó la clase del día de hoy, recuerden de darnos like, suscribirse a la página y compartir. Nos encuentran como Latin American English TV.